Buenas, 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 bienvenidos sean todos, buenas noches, tardes, días, mañanas, madrugadas. Qué bueno, una vez más, estamos aquí para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos sean todos y todas, una vez más, qué alegría, qué bueno que tomaste este tiempo para oír y recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Porque estoy seguro que una vez más el Señor te va a transformar, te va a moldear, te va a llenar en este día. Estoy seguro de que es así. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, Dios. Te doy gracias por la bendición que me das de traer tu palabra. Espíritu Santo, muévete con libertad. Obra como quieras hacerlo. Transfórmanos a cada uno. Declaro que todo nuestro ser está listo, dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En cuerpo, en alma, en espíritu, completamente, Señor. Te doy gracias, Señor. Declaro que toda distracción, toda confusión, todo engaño, venga de donde venga, sale en el nombre de Jesús. Y estamos aquí, Señor, con nuestros sentidos activos, tanto los espirituales como los físicos, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y vamos a retener todo lo que viene de ti, Dios, y desechar todo aquello que no sea tuyo. Te damos gracias, Señor. Pasa un carbón ardiente por mi boca para que solo palabra tuya salga por ella, Señor, en este momento. Y gracias, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy, el mensaje de hoy está tremendo. El Señor estaba en la semana orando para ver qué sentía de verdad traer. Hubo aproximadamente el viernes temprano, sí, el viernes temprano, sentí de una palabra que pensé que era para hoy, pero ayer me invitaron a dar una palabra en un evento, en una vigilia en la noche, y sentí al Señor que eso era para ese evento. Y pensé que, bueno, que ya tenía listo el mensaje de hoy, pero no fue así. Y esta mañana orando, sentí otras cosas, oí una historia que ya se las voy a contar y de verdad creo que esto fue lo que el Señor nos quiere, esto es lo que el Señor quiere que yo hable hoy. Así que bueno, voy a hacer todo mi esfuerzo para de verdad transmitir lo que creo que el Señor quiere decirte hoy. Así que presta mucha atención, si no has echado a un lado toda distracción, échala ahora, porque lo que viene de verdad es tremendo. Así que bueno, lo titulé No te rindas, yo te amo. Y de hecho, cuando uno prepara un mensaje, por lo general el título es lo último que coloca. O a veces creen, no, el título es lo primero. Por lo general es lo último que se coloca, después que uno sabe qué es lo que el Señor quiere transmitir. Y realmente es así, aunque este lo coloqué de esta historia que les voy a comentar. Es una historia que vi justamente hoy y me llamó mucho la atención. Es de una cantante que se llama Nancy Ramírez, se llama ella, una cantante de música, es una cantante cristiana. Y la historia de ella, de hecho, cuando vi la historia, me di cuenta de que una palabra que Dios me dio hace más o menos a principio de semana, que yo la escribí para desarrollar el mensaje de hoy, de hecho, y tiene que ver con eso. Entonces fue como confirmación de que sí, esa palabra sí es para el mensaje que Dios quiere que dé hoy, ¿no? Y esta cantante, Nancy Ramírez, ella es colombiana, nacida en un hogar cristiano, y ella cuenta de que en un tiempo de su vida, no capté exactamente, no pude oír en los dos testimonios que oí el año exacto, pero sí ella dice que fue un noviembre y que en ese noviembre comenzó como las tragedias o estas tragedias que ella cuenta de su vida, ¿no? Dice que en ese noviembre ella, después de estar ministrando en un evento, tuvo que ir al doctor porque tuvo una pérdida. Dice, habla de dos bebés, me imagino que eran twins que tenía, porque no da más detalles, pero dice que en ese noviembre perdió dos bebés, ¿no? Luego de 4 meses de haber perdido dos bebés, a veces nosotros decimos que las pruebas o las situaciones vienen una tras de otra. Bueno, fíjense esto, después de 4 meses de esta pérdida, fue atropellada y estuvo 9 meses en silla de ruedas por lesiones graves que tuvo en la pierna izquierda. O sea, de hecho, cuando ella lo menciona, al parecer la fractura fue tan grave que afectó muchos huesos, ¿no? Entonces tuvo 9 meses en silla de ruedas después de haber tenido la pérdida del bebé.
Y como si esto fuera poco, de verdad, luego de esta recuperación, ella vivía en Colombia, creo que todavía vive en Colombia, y la delincuencia de Colombia mató a quien en ese tiempo era su esposo. ¿Ok? Entonces imagínense, en un periodo bien corto, podemos decir en menos de un año, ¿ok? Ella primero tuvo la pérdida de los bebés, luego fue atropellada, estuvo un tiempo en silla de ruedas y luego la violencia le quita, o asesinó a su esposo y un esposo que también servía con ella, una mujer de Dios, una mujer que estaba ministrando y le pasó todo esto seguido. Esto creo que nos muestra a nosotros que aunque estemos sirviendo al Señor, aunque seamos hijos e hijas de Dios, no estamos libres de este tipo de situaciones, ¿no? Y ella cuenta, de hecho, cuando tengan tiempo, busquen su testimonio. Se llama Nancy Ramírez, porque de verdad es espectacular. Yo nada más saqué aquí un resumen. Y ella cuenta que ella le decía a Dios que no quería seguir viviendo. Imagínense, o sea, perdió a sus hijos, los hijos que iba a tener, perdió a su esposo, además de que tuvo el accidente, estuvo en silla de ruedas, o sea, era como muchas cosas seguidas, ¿no? Y ella cuenta que ella le decía a Dios, no quiero seguir viviendo. Y no quiero seguir viviendo y no quiero seguir, ya se acabó, este es el tiempo, listo. Cuando de repente ella escuchó una voz, dice ella, una voz muy dulce, ella dice que es una voz caballera, lo menciona ella, una voz espectacular, que le dijo lo que le da título a este mensaje. Le dijo, no te rindas, yo te amo. Y ella cuenta que cuando estaba oyendo esa voz, se volteó a ver quién era el que estaba hablando, pero luego unos minutos después, no había nadie, por supuesto, volvió a oír la misma voz, que le dijo, no te rindas, yo te amo. Entonces, claro, esto le dio ánimo, ella se levantó y dijo, bueno, ok, voy a seguir adelante, pero aunque le dio ánimo, seguía con mucho odio hacia la persona que le había quitado su ser amado, le había quitado a su esposo. Y cuenta que durante un mes lo odió tanto, pero este odio lo convirtió espiritual o lo espiritualizó, como comenta ella, ¿no? Era de tal manera que ella oraba a Dios, estaba buscando a Dios, estaba ministrando, pero le pedía a Dios que matara a esta persona. Le pedía a Dios que lo destruyera, porque ella estaba sufriendo mucho por lo que había pasado. Y ella cuenta que durante un mes ella estuvo en esa situación. Se levantó animada de nuevo, pero con un odio profundo hacia esta persona, ¿no? Y sintió, ya cuando justamente estaba cumpliendo su esposo un mes de fallecido, sintió que Dios le dijo, estás orando con odio y esa oración no llega a mi presencia. Wow, wow. Le dijo, estás orando con odio y esa oración no llega a mi presencia. Se hace necesario perdonar. Es necesario perdonar. Entonces ella estando imagínense en esta situación tan grave, con ese dolor por la pérdida y todo lo que le había pasado, o aún, por supuesto, se levantó con el Señor, pero lo que sentía era odio hacia esta persona, en ningún momento sentía algo diferente hacia esta persona, y Dios le dice, tus oraciones no están llegando a mí porque lo estás haciendo con odio. Dios le pidió bendecir al asesino, así como dice su palabra, debemos bendecir a los enemigos. Dios le pidió bendecir al asesino de su esposo. Y ella comenta que Dios le enseñó a perdonarlo y a bendecirlo. Fue una decisión que ella tomó. Porque ah, muchos pensarán, bueno, de repente Dios vino y le transformó y en ese momento ella empezó a sentir amor por esta persona. No, porque Dios no obra así. Cuando Dios nos dice que perdonemos, no, Él no va a cambiar para, bueno, ahora sentimos amor por esta persona y ahora vamos a perdonarle. No, 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 porque el perdón, como ella lo dice ahí, es una decisión. Ella tomó la decisión de perdonar a esta persona. Y entonces Dios la guió, la enseñó a perdonar realmente. Y ella comenta que empezó a orar de una manera decidida, no porque lo sentía, bendiciendo a esta persona. Le pedía al Señor, ok, bendice a esta persona. Dios le enseñó qué era lo que iba a hacer. Fue una decisión que ella tomó, comenzó a bendecirlo, guiada por Dios. Luego, después de un tiempo, el Señor la sanó, ella realmente logró perdonar a esta persona y empezó a ministrar a los presos en las cárceles de alta seguridad. O sea, el Señor la llevó a eso, ya con el perdón que realmente había logrado. Pues. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de perdonar. Entonces, fíjense que aún estando en esas situaciones, ¿verdad? Graves, fuertes, ella buscó de Dios. Y eso es lo que creo que el Señor nos está diciendo hoy. Porque todos podemos estar pasando por situaciones difíciles.
quizás no como ella, espero, quizás más fuerte que la que ella pasó, porque de hecho en la entrevista, en medio de la entrevista, la persona que la está entrevistando, por lo menos una de las que vi, le dice, tu caso es como el de Job en la Biblia, que Job, si lo han leído, saben, si no, bueno, les resumo un poquitico, Job perdió en cuestión de un día, perdió a todos sus hijos, perdió todo su dinero, perdió todo su ganado, además, después de eso se enfermó, o sea, fue bien grave, perdió todo en poco tiempo y cayó enfermo. Y la esposa le dijo, maldice a Dios para que te mueras de una vez. Y ella dijo, cuando la entrevistadora le dijo, estás como Job, ella dijo, no, no, lo de Job es peor que lo mío. O sea, y ahí tú dices, wow, qué impresionante, ¿no? Porque cualquiera pudiera decir, no, lo mío es peor que lo de Job. Pero ella dijo, no, lo de Job es peor, fue peor que lo que me pasó a mí. Entonces la entrevistadora dijo, no, pero digo en el sentido de que después buscaste a Dios. Y, bueno, en ese sentido sí. Después con todo lo que pasé, buscar al Señor. Entonces, wow, el Señor quiere decirnos ahorita es eso, o sea, que hay momentos, fíjense, después que ella pasó por todo esto, empezó a ministrar en las cárceles, se volvió a casar, ¿ok? Dios le dio un esposo nuevamente y tiene una hija, por lo menos en el tiempo de la entrevista que yo oí, ya tenían una hija ya en ese matrimonio. Entonces Dios restauró todo lo que estaba pasando, la renovó y la ayudó porque ella confió en el Señor. Porque ella lo que quería era irse y morirse y lo que quería era odiar, o sea, que esta persona muriera. Pero cuando perdonó, cuando aceptó lo que el Señor le estaba diciendo y lo perdonó, el Señor se encargó de lo demás. Entonces, lo que había oído en la semana que me llamó a esto también, y cuando lo leí dije, wow, Señor, de verdad que tú eres tremendo. Dice, si tienes un sueño grande y un propósito divino y quieres que se cumpla, bendice tu situación actual, honrando a Dios, como hizo Nancy Ramírez, como hizo José, el de la Biblia, que estando preso, que estando vendido como esclavo, que casi lo mataron y todo, en ese tiempo, de alguna manera él honraba a Dios, porque cuando estuvo como esclavo, era el mejor de los esclavos de Potifar. Tanto así que lo puso en un lugar de eminencia, o sea, ¿verdad? En ese momento. Estuvo preso injustamente y en todo lo que hacía en la cárcel era de bendición. Y además bendijo a dos personas interpretándole los sueños guiados por Dios. Y después, ¿qué pasó? Dios lo sacó y entonces estuvo de segundo después de Faraón. ¿Ok? O sea, él honró al Señor por las situaciones que iban pasando. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Pero el Señor nos dice, si tienes un sueño grande que aún no se ha cumplido y tienes un propósito que sí tiene un propósito divino, pero aún no se ha cumplido y quieres que se cumpla, entonces bendice la situación en la que estás actualmente, sea cual sea tu situación. El mensaje que el Señor me dio para el día de ayer era un mensaje de sanidad, ¿verdad? Y es impresionante cómo a veces el Señor Jesús, en su palabra, vemos en algunos casos que venía gente como gente que era ciego y el Señor le decía, ¿qué quieres que haga? Venía gente como, por ejemplo, la persona que tenía 38 años paralítico, ¿ok? En un sitio esperando que lo metieran en un agua para ser sanado. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Ok, y aquí justamente, si tienes una situación, un sueño que no has cumplido, un propósito divino, y quieres que se cumpla, porque esa es la pregunta, de verdad, quieres que se cumpla, entonces bendice tu situación actual, honrando a Dios, como hizo José, como hizo Nancy, como hizo David también, y ya vamos a ver, y como hizo Pablo, que ya vamos a ver algunos casos, entendiendo que Dios es soberano, que esto también va a pasar, estas situaciones también van a pasar, porque Dios nos dice, nos los dice de esa manera. Fíjense, hace un tiempo también estaba viendo una película, y yo creo que yo se los mencioné aquí, donde él estaba, si no recuerdo exactamente si era un sabio, era un rey, pero bueno, me parece que era un sabio, sí, era un rey que vino a consultar a un sabio, el rey, cuando estaba muy emocionado en cosas muy buenas, de repente caía en depresión, entonces venían cosas malas, etcétera. Y un sabio le dio un anillo y le dijo, cada vez que te sientas así, lee lo que dice este anillo por dentro. Y llegó un momento que se sentía mal, 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 y leyó el anillo y se calmó. Después se sentía muy alegre porque el sabio le dijo que lo leyera también cuando estaba alegre. Y se sentía muy alegre, todo feliz, una fiesta, y leyó el anillo y ok, celebró, pero tranquilo. Y después no se le pasó así tan mal como que decayó. Y lo que decía el anillo era, esto también va a pasar.
porque él decía, toda situación mal, esto va a pasar, y toda situación alegre también va a pasar. Entonces quiere decir esto que no vamos a disfrutar lo alegre, no, disfrútalo. Lo que quiere decir esto es que toda situación que está pasando mal, si honras a Dios sabiendo que esto va a pasar y que Él es soberano, vas a ver la gloria de Dios. Y si estás alegrándote, disfrútalo y honra a Dios. Y esa alegría se va a acabar en un tiempo, no porque viene algo malo, sino que si yo, será una fiesta que ya terminó, ya disfrutaste. Bueno, pero sigue honrando a Dios y vas a seguir teniendo tiempos de felicidad. Entonces, el Señor también nos está diciendo esto, o sea, de esta manera. Cuando estemos en cualquier situación, lo que debemos entender es que esa situación va a pasar. A lo mejor va a pasar en una hora, a lo mejor en un día, a lo mejor en un mes, a lo mejor una semana, un año, no lo sé. Pero la idea es que confiemos al Señor. Y el Señor nos dice en Filipenses 1:6, en Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor empezó una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Ahí debe estar nuestra confianza, en que Él está obrando, en que el soberano, el gran yo soy, está obrando en nuestras vidas. Y eso lo vimos ahorita claramente en Nancy Ramírez. Lo vimos también en el caso de José. Y lo vamos a ver ahora más adelante. Mateo 25:21, ¿qué dice? Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando estamos en una situación en que queremos más, queremos más, queremos más y no llega, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. Y esta, este pasaje, este versículo tiene que ver con la parte económica, sí, pero no solamente con la parte económica. Si somos fieles con el poco tiempo que tenemos en buscar a Dios, en orar a Dios, en buscar su presencia, en leer su palabra, Él nos va a poner en lo mucho. Si somos fieles en el poco tiempo que tenemos en desarrollar ese ministerio, ese llamado que Dios nos dio, Él nos va a poner en lo mucho. Pero tenemos que ser fieles. ¿De qué manera? Honrándolo, bendiciendo esa situación. Porque a veces decimos, pero es que no tengo tiempo. Y entonces no lo hacemos. Y cuando realmente todos tenemos las mismas 24 horas, si lo ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos ayude a ser buenos mayordomos del tiempo que Él nos da, Él nos va a ayudar y vamos a poder dedicarle tiempo a Él. Y si en lo poco le somos fieles, Él nos va a poner en lo mucho. Amén. Muchos dicen, yo quisiera tener tiempo para leer la palabra, quisiera tener tiempo para ministrar la palabra, pero es que me la paso trabajando todo el día, o tengo 2 trabajos, o tengo 3 trabajos, trabajo de lunes a domingo, no me da tiempo, que no sé qué. Si en lo poco le somos fiel de alguna manera al Señor, Él nos va a poner en lo mucho. Y Él lo dice en su palabra. Entonces, Él nos está llevando ahorita a eso, a confiar. Aunque las situaciones no sean lo que estamos esperando, confiar en el Señor, confiar en que Él está ahí. Y que Él nos dice, yo estoy aquí, yo te amo, no te rindas, sigue adelante. Fíjense, vamos a leer primero lo que es Primera de Samuel 22:1-2, para poder decirles esto. Primera de Samuel 22, del 1 al 2 dice, de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulán. Nos pongo un poquitico nada más en contexto. Esto fue cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, lo quería matar. ¿Ok? El rey Saúl quería matar a David. Entre otras cosas, David había vencido en una guerra, entonces habían cantado. Saúl mató a sus 1000 y David mató a 10,000. Y Saúl se llenó de envidia, se llenó de celos y quería matarlo porque dijo: Este está haciendo mejor que yo y yo soy el rey. Entonces buscó maneras de matarlo. David se dio cuenta y tuvo que huir. Entonces, dice: De allí se fue David y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. Fíjense, es interesante ver esto, que David se fue yendo, se escondió, y uno dice, bueno, vino gente a apoyarlo. Sí y no, porque fíjense lo que dice, también se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. Imagínense, llega a la cueva porque está mal, lo están persiguiendo, lo van a matar, llega su familia, podemos decir que es un apoyo, ¿verdad? Pero llegan todos los oprimidos, los endeudados, los amargados y entran a la cueva con él. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Qué impresionante. Aún así, estando David en la situación que estaba, apoyó a esta gente y se hizo líder de esta gente. Eso es una manera que tenemos de honrar a Dios. Estando él perseguido y escondiéndose, fíjense lo que pasó. Y además, según estudios que se han hecho,
Se cree que hay tres salmos que David escribió mientras que estaba en la cueva. Tres salmos. Y estos salmos son el Salmo 42, el Salmo 34 y el Salmo 57. ¿Ok? No lo vamos a leer los tres, vamos a leer porciones de alguno de ellos. Hay uno que sí lo quiero leer completico, pero son solo 11 versículos. Pero fíjense, el Salmo 34, que es uno que se dice que David pudo haber escrito en ese momento. Wow, el título dice, Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Esto ocurrió antes de que él se fuera a la cueva. ¿Por qué? Porque él estaba huyendo, buscando ir a otro sitio, y de repente, donde él estaba, que el rey era Abimelech, lo vieron y dijeron, este es el del que cantaban, que él mató a 10.000, mientras que Saúl mató a 1.000. Y cuando lo descubrieron, lo llevaron a donde el rey. Y él tuvo miedo, porque entonces si no lo mataba Saúl, lo iba a matar Abimelech. Pero lo querían matar. Entonces él se hizo pasar por loco. Y este salmo cuenta que lo escribió narrando esta historia, estando en la cueva. Y el salmo comienza así, dice, alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Wow. Proclamemos juntos la grandeza del Señor y ensalcemos su nombre, porque clamé a Él y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Estando en una cueva, después de que casi lo mata otro rey, se tuvo que hacer el loco. Fíjense lo que comienza escribiendo él. Este es el verso del 1 al 4. Y termina escribiendo este Salmo 34 diciendo en el verso 22, pero el Señor redimirá a los que le sirven, no serán condenados los que confían en Él. Qué tremendo. Esta es una manera de honrar a Dios estando en la situación en que uno esté. David estaba en una situación grave en este momento. Era perseguido, lo podían matar. Y además, alrededor de él estaban 400 personas que estaban peor que él. ¿Ok? Y él escribió esto. Escribió esto honrando al Señor. Este es el Salmo 34. Léanlo completo porque es de bendición. El Salmo 42, lo voy a leer rapidito completo porque me impactó todo. Quería poner partes, pero de verdad que me impactó todo. Dice, Salmo 42 dice, así como el siervo jadea anhelando el agua. Esta es la nueva Biblia, versión nueva Biblia viva. Así como el siervo jadea anhelando el agua. Te anhelo yo, Dios. Este es David diciéndole a Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? Día y noche mi pan son mis lágrimas, y mientras tanto mis enemigos se mofan de mí, se burlan de mí. ¿Dónde está tu Dios? Dicen ellos, dicen burlándose, ¿no? Mi corazón se consume en la tristeza al recordar aquellos tiempos. ¿Cómo olvidarlo cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo, alabando al Señor? Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Fíjense, hago un paréntesis aquí, porque muchas veces no nos damos cuenta de esto. ¿Qué hizo David? David estaba en una cueva, estaba perseguido, lo iban a matar, lo querían matar, y estaba con gente que estaba peor que él. Y él dice, wow, me recuerdo de todo lo que hizo Dios conmigo, de las bendiciones que me dio Dios. Entonces, ¿por qué me voy a desalentar en este momento? A veces no nos damos cuenta de eso. A veces estamos pasando por situaciones fuertes y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué tal si agarramos ese momento y empezamos a recordar? Porque David lo hizo, recordó lo que Dios había hecho y dijo, ¿por qué entonces me voy a desalentar en este momento? Si ese Dios que me ayudó ahí en aquel momento está conmigo hoy también. Entonces, eso es otra de las cosas que Dios quiere que veamos. Entonces, dice David en el verso 5, entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún no alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Y sin embargo, aquí estoy deprimido y sombrío, pero meditaré en tu bondad desde esta tierra por donde fluye el río Jordán y en donde se eleve el monte Hermón y en Misar. Escucho el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Wow. Sin embargo, días tras días derrama el Señor sobre mí su constante amor. ¿Qué tal? Día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor. Y es así, aunque estemos en situaciones difíciles, día tras día el Señor derrama sobre nosotros su amor.
Y por la noche entono sus cánticos y elevo oración al Dios que me da vida. Por la noche debemos orar al Señor, entendiendo que es el Señor que nos da vida, el Señor soberano. Oh Dios, roca mía, dice David. Clamo porque, ¿por qué me has abandonado? ¿Okay? ¿Por qué tengo que sufrir estos ataques de mis enemigos? Fíjese, aunque él está alabando al Señor, recordando lo pasado, siente en ese momento el dolor y le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué he de sufrir estos ataques de mi enemigo? Es normal que lo sintamos. Es normal que nos sintamos mal en ese momento. Y es normal, y es necesario que se lo digamos a Dios. David se lo dijo a Dios. Dice, sus burlas me traspasan como fatal herida. No se cansan de preguntarme, burlándose, ¿dónde está tu Dios, ese Dios tuyo? A lo mejor nos ha pasado eso, a lo mejor estamos en una situación y gente que nos ha visto que somos cristianos dice, ¿dónde está tu Dios? Ora ahora a tu Dios. Ora ahora a tu Dios. Pero después dice David, en el 11 dice, ¿por qué voy a desarmarme y estar tan triste? Volveré y lo alabaré. Es mi Dios y mi Salvador. No es fácil, y estoy seguro que para David no fue fácil, pero eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que no nos rindamos, que Él nos ama, que cuando si estamos pasando por una situación fuerte, si estamos pasando por una situación de dolor, que entendamos que Él está con nosotros, que entendamos que Él está llorando con nosotros. Él llora con nosotros cuando nosotros lloramos. Y Él ríe y se alegra con nosotros cuando nosotros nos alegramos. Y esa es una de las muchas bendiciones que tenemos de ser hijos o hijas de nuestro Señor y Rey de Reyes. Porque Él está con nosotros, no estamos solos. No estamos solos, nunca vamos a estar solos. Y fíjense, David continúa y otro salmo, el Salmo 57 que nada más le puso también el principio y parte del final. Leanlo completo porque es tremendo. Pero el Salmo 57, del 1 al 2 dice, ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, pues en ti confío. Eso es lo que debemos hacer cuando nos sentimos mal. Señor, en ti confío, ten compasión de mí, ayúdame. Dice, bajo la sombra de tus alas me esconderé hasta que pase la tormenta. Bajo la sombra de tus alas me esconderé hasta que pase la tormenta. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Entonces, si estamos en una situación grave, si estamos en una situación donde vemos que el propósito no se ha cumplido en nuestras vidas, donde vemos que hay sueños que ya no se, a lo mejor no se cumplen, pero queremos que se cumplan, todavía hay chance, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, clamo a ti, tú que eres soberano y tú que tienes un propósito para mí, para que me ayudes a salir de esto, para que me ayudes a cumplir ese propósito aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y este mismo salmo, al final, el Salmo 34, en los versículos 9 y 11, dice, públicamente te expresaré mi gratitud por toda la tierra. Públicamente te expresaré mi gratitud por toda la tierra. Se estaré agradecido con el Señor. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Amplios como los cielos son tu bondad y tu amor. Tu fidelidad llegan hasta el cielo. Que seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Que tu gloria brille por toda la tierra. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, honremos al Señor, alabemos al Señor, alabémoslo y Él se va a encargar de lo demás. Pero necesitamos confiar en el Señor. Una vez más les digo, no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque todos estamos pasando por alguna situación o hemos pasado. Pero esto es lo que el Señor quiere que recordemos, que cuando estemos en una situación fuerte, recordemos lo que ya Él ha hecho por nosotros. Que cuando estemos en una situación fuerte, recordemos lo que Él es. Ahora, ¿cómo vamos a recordar lo que Él es si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a recordar lo que Él ha hecho por nosotros si no le hemos dado la gloria por las cosas que nos ha hecho? Si no nos hemos dado cuenta de todas las bendiciones que nos da a diario. Porque ya el hecho de que tengamos vida ya es una bendición. Ya el hecho de que tú puedas verme por donde me estás viendo es una bendición de Dios. Porque hay muchos que no pueden, no tienen ese privilegio de tener ni siquiera acceso a Internet. Entonces ya eso es una bendición. Ya el hecho de que podamos respirar hoy, el hecho de que hayamos salido vivos de la pandemia es una bendición. Y si me estás oyendo, saliste vivo de la pandemia o viva de la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas debemos agradecerlas. Y si el momento de ahora es fuerte, bueno, vamos a entender quién es el que nos puede sacar de este momento. Fíjense este caso. En Hechos 16,
22 al 26. Hechos 16, 22 al 26. Dice, el pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas. Un poquitico en contexto. Aquí lo que ocurrió es que había una persona que tenía un demonio, ¿verdad? Tenía un demonio y entonces por el demonio hablaba y adivinaba y decía cosas, ¿verdad? Y estaban atormentando a Pablo y a Silas. Y entonces Pablo se molestó con la autoridad que tenía en él, de Jesucristo, como todos la tenemos, se volteó y le ordenó al demonio que saliera de ella. En ese momento dice la palabra que el demonio obedeció y se fue. Entonces, claro, la mujer quedó libre, pero ya no podía ganar dinero como lo estaba ganando. Y entonces fueron y denunciaron a Pablo y a Sila por lo que les había hecho, les había quitado su medio de vida, su, su manera de conseguir dinero, ¿verdad? Y lo denunciaron de tal manera, entonces fíjense lo que pasó, el pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas, ¿ok? Y los jueces ordenaron que los desvistieran y azotaran con varas. Así se hizo, los azotaron, los golpearon, ¿ok? Los azotaron repetidas veces, esa es la palabra. Al terminar, los arrojaron en una prisión y le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, les aprisionó los pies en el cepo. O sea, los puso bien seguros, los puso más fuertes. Se aprisionó más los pies con lo que lo estaban agarrando, ¿verdad? Le ponían, en esa época eran cadenas, etcétera. Entonces los amarró con esa cadena de tal manera que no se pudieran ir. Era ya medianoche. Pablo y Silas todavía, dice la palabra, todavía estaban orando y cantando. Todavía. ¿Qué tal? Después de todo lo que pasó, después de que injustamente los metieron presos, porque fue injustamente que los metieron presos, después de que los azotaron injustamente, porque los azotaron, lo dice la palabra, los azotaron injustamente. Los metieron presos en una cárcel de máxima seguridad, para aquella época, lo que era de máxima seguridad, en la última, la de más adentro, y además apretaron más la cadena para que no se fuera. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Fue fácil, estoy seguro que no fue fácil para ellos. ¿Sí? Y estoy seguro que no es fácil para ninguno de nosotros. Si estamos pasando por una situación, y más si es una situación que a nuestro parecer es injusta, como era en este caso. Pero ellos siguieron cantando y alabando al Señor. Los demás prisioneros escuchaban. De pronto, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Wow, wow. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Dios, lo siguieron alabando y adorando y el Señor se encargó. El Señor se encargó de sacarlos de ahí. Entonces, eh, el Señor nos está mostrando esto ahorita. Fíjense, nos da varios ejemplos. Nos da el ejemplo de la hermana Nancy Ramírez, cantante, que pasó por una vida, y eso no tengo el año, pero estoy seguro que es reciente, ¿ok? Y pasó por estos eventos seguidos, desagradables, y aún así salió de eso. No fue fácil, estoy segurísimo que no fue fácil, y creo que todos los que me oyen saben que no fue fácil salir de ahí. Vimos en pocas fracciones el caso de Job, con pocos detalles, y Job salió también de ahí donde salió porque su confianza estuvo en el Señor. Vimos el caso de David, y David, la historia de David es mucho más que esto. Esto es solo una partecita de la historia de David, y vemos que ahí se aferró al Señor y salió en bendición porque el Señor lo sacó de ahí y después lo convirtió en rey. Entonces salió de bendición. Vimos el caso de José, que pasó por todo lo que había pasado, sus hermanos lo vendieron y todo lo demás, y después el Señor lo sacó. Y ahora vemos el caso de Pablo y Silas en la cárcel, que el Señor los bendijo. ¿Por qué? Porque simplemente se aferraron a ese Señor. Ahora, ¿es esto que el Señor nos manda eso para que realmente lo haremos? No, 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 no. Son situaciones que deben ocurrir por algo, por X. O sea, es necesario que pasen esas situaciones, pero el Señor está ahí para ayudarnos a salir de esa situación, ayudarnos a sanar nuestro corazón y a seguir adelante. Rendirse es perder la esperanza y perder la fe. Esto lo dijo en parte de la entrevista, lo dijo Nancy Ramírez. Rendirse es perder la esperanza y perder la fe. Depende de tu actitud y mi actitud, de cómo enfrentemos la prueba.
entonces saldremos como vencedores o saldremos aplastados. O más bien, agrego yo, no saldremos. Entonces depende de cómo enfrentemos esa prueba. Yo no sé por qué pruebas estás pasando tú ahorita. Yo te puedo decir por cuáles pruebas estoy pasando yo, pero no sé por cuáles pruebas estás pasando tú. Pero si estás pasando por alguna prueba en este momento, rendirse es perder la esperanza y perder la fe. ¿Ok? Y depende de tu actitud, como enfrentes esa prueba, saldrás victorioso, como te hizo el Señor, porque el Señor nos hizo más que vencedor, ¿ok? O no saldrás o saldrás aplastado. Nancy continúa diciendo, mi experiencia es que con Dios se puede salir de donde estemos. Eso lo dice Nancy, yo lo reafirmo, realmente es así. Con Dios se puede salir de donde estemos. Y lo vemos en la palabra. Lo vemos, se los acabo de mostrar en algunos casos y hay muchos otros casos. Pablo escribió cartas estando en la cárcel. Muchas de las cartas que escribió animando a la gente, él estaba en la cárcel por servir al Señor, por predicar la palabra de Dios, por estar en su ministerio. O sea, por supuesto, injustamente. Y él escribió cartas animando a la gente desde la cárcel. Y son muchas historias que vemos que de verdad, cuando uno está por una prueba y uno se agarra al Señor, uno sale victorioso. Que entendiendo que el Señor es soberano y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Lo que ocurre es lo mejor para nosotros. Aunque no es lo que querramos, aunque no es lo que creamos nosotros que es lo mejor. Entonces, rendirse no es opción. Nancy declaró que Dios era bueno, aunque las circunstancias dijeran lo contrario. Fueron circunstancias graves para ella y ella declaró, Dios es bueno. Dios le mostró su amor como el Padre amoroso que Él es. Y Él quiere mostrarte su amor a ti y a mí también, porque Él es un Padre amoroso. Nancy dijo que en el hospital, cuando murió su esposo, Dios le preguntó, ¿todavía me amas? ¿Me puedes cantar? Fíjense. Y estoy seguro que esto fue una voz de amor, que Dios le dijo, ¿todavía me amas? ¿Me puedes cantar? Y además estoy seguro que Dios se lo dijo porque sabía que el corazón de Nancy estaba amando a Dios. Y se lo dijo como, mira, date cuenta que sí, que todavía me amas y que sí me puedes cantar. Dios no se lo dijo para, me amas por todo lo que estás pasando, así como de repente nosotros lo hubiésemos hecho. O Dios no se lo dijo como te lo dije, no. Estoy seguro que Dios se lo dijo porque sabía que en su corazón estaba ese amor y quería que ella viera que en su corazón estaba el amor a Dios todavía y que todavía quería cantar. ¿Para qué? Para animarla a que saliera de eso. Y ella salió de eso entendiendo, sí, Señor, todavía te amo. Porque con esta situación que estamos pasando, tú eres soberano y tú tienes un propósito con esto. Y aunque es muy doloroso, yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y todavía me amas, me puedes cantar, es porque realmente ese amor está en nosotros y ese amor estaba en ella. Entonces, en vez de molestarnos con Dios porque lo que hace no es como queremos, o porque lo que ella hace no es lo que esperamos, o porque le pedimos y no recibimos lo que estamos pidiéndole, entonces, en vez de hacer eso, en vez de molestarnos porque no ha hecho como queremos, vamos a bendecir la situación actual por la que estamos pasando o en la que estemos, para que de esta manera podamos honrar a Dios como el soberano que es, quien nos dice, como nos dice en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo vamos a tener estas situaciones, pruebas, tristeza. ¿Por qué? Porque es el mundo, por cómo está el mundo. Pero ¿saben qué? Los que somos hijos e hijas de Dios, tenemos a ese Señor que está con nosotros, a ese Dios, a ese gran yo soy que está con nosotros cada día y nos llena de su paz. Esa debe ser nuestra confianza. En Josué 1, del 5 al 6 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. En Hebreos 13, del 5 al 6 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen,
porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Y quién es el que lo ha dicho? El dueño del oro y de la plata. El gran yo soy, el rey de reyes, el soberano. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré que podrá hacerme el hombre. Esto y muchos otros versos, el Señor nos lo deja, nos los ha dado para que confiemos en Él. Entonces, tenemos un sueño y tenemos un propósito que aún no se ha cumplido. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades. Es hora de confiar en Dios, es hora de honrar a Dios, es hora de bendecir la situación en la que estamos, de darnos cuenta que somos bendecidos, de que somos privilegiados, de darnos cuenta que el Señor nos bendice cada día, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, de esta manera, siendo agradecido, honrándolo a Él en lo que tenemos, aunque para nosotros sea poco, bien sea en cuanto a tiempo, bien sea espiritual, bien sea físico, bien sea en cuanto a salud, lo que sea, mientras que lo honremos a Él, Él se va a encargar de lo demás y se va a encargar de bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Pero es importante y lo primero que debemos hacer, si no lo has hecho aún, es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Él quiere ayudarte, Él quiere estar contigo en todo momento. Él quiere ser tu guía, tu consolador, tu paz, tu Señor, tu Dios. Y la única manera de que eso sea así es que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Vimos en mensajes anteriores lo que es la entrada triunfal de Jesús en tu corazón. Vimos en mensajes anteriores lo que es la resurrección, lo que el Señor hace cuando cambia tu corazón de carne por por corazón de piedra, por un corazón de carne, que te purifica y te llena del amor hacia Dios. Esto lo hace cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si aún no lo has hecho, pues simplemente puedes repetir esta oración conmigo. Lo puedes decir con tus palabras, pero te puedo guiar en esta oración. Dice, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todo pecado que haya cometido. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lo creo de corazón y te doy gracias por darme salvación y vida eterna y por anotar mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador por primera vez. Si la volviste a hacer, lo volviste a aceptar. Qué bueno, qué bendición. Reafirmaste que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Qué bendición. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando uno hace eso de corazón, hay fiesta en los cielos. Y entonces le estás diciendo, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Él te empieza a llenar. El Espíritu Santo mora en ti y tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Y comienzas a vivir una vida diferente. Entonces, aquí, por todas las, ¿vas a seguir pasando pruebas? Sí. ¿Vas a seguir pasando circunstancias? Sí. Situaciones, sí. Pero ahora hay alguien que está contigo y que te está apoyando. Y que está ahí para que en estos tiempos difíciles tú lo puedas buscar y Él te ayude a salir adelante. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Así como Nancy Ramírez pudo salir de esas situaciones, así como Pablo, así como David, así como Job pudieron salir de esas situaciones, así como José pudieron salir de esas situaciones. Si bendecimos nuestra situación actual y honramos al soberano y confiamos en Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y confiamos en Él, en nuestro Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es necesario. Amén. Padre, yo te doy gracias una vez más por este tiempo, te doy gracias por el mensaje que tú nos has dado a cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor. Aunque estemos pasando por pruebas difíciles, Señor, tú estás con nosotros, Dios. Y si tú permites ese tipo de pruebas, Señor, es porque quieres bendecirnos de alguna manera, Señor. Gracias, Señor. Te honramos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a bendecir nuestra situación actual, a entender, Señor,
que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, a los que somos hijos e hijas tuyos, Dios Santo y Eterno, que tenemos la bendición y el privilegio de tenerte a ti como nuestro consolador, como nuestro salvador, como nuestro Dios, como nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que realmente nos ama con amor infinito, con amor incondicional. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo declaro que comienza este tiempo, Señor, un nuevo tiempo en nuestras vidas, un tiempo donde vamos a confiar en ti más y más, donde vamos a buscar tu palabra, donde te vamos a dedicar ese tiempo, por más poco tiempo que tengamos, te vamos a dedicar un tiempo a ti, un tiempo de calidad para orar a ti, para leer tu palabra, para escudriñar tu palabra y conocerte más, Dios Santo y Eterno, y darte a conocer más, Señor. Recibimos tu dirección, recibimos tu sanidad, Señor, recibimos tu prosperidad en cada área de nuestras vidas, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y gracias, Señor, porque nos has fortalecido. Gracias porque es un antes y un después desde este momento en el que toda situación por la que estemos pasando vamos a confiar que no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y tú nos has dicho que no nos rindamos, Señor, sino que sigamos adelante porque tú nos amas. Tú nos dices hoy, no te rindas, yo te amo. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra, recibimos tu dirección, recibimos tu amor, recibimos tu abrazo, Señor. Tu abrazo, Señor, para estar llenos de ti, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias porque tú cuidas nuestras entradas y nuestra salida. Gracias, Señor, porque esta semana será de bendición, Señor. Gracias porque este día, lo que queda del día, será de bendición, Señor. Vamos a ver tu gloria, Dios. Y de ahora en adelante, cuando estemos en diversas pruebas, Señor, vamos a ver cómo tú nos sacas, porque todo eso va a pasar, Señor. Y esta vida es temporal. Y como te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, vamos a reinar contigo eternamente, Dios Santo y Eterno. Te doy gracias por eso. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones. Qué bueno, de verdad. Yo creo que el Señor nos habló hoy de que Él está con nosotros. Así que bueno, llévate esto. Si que esto va a quedar grabado en Facebook, lo voy a subir en unos minutos a YouTube. También lo voy a subir a Instagram, aunque Instagram queda solamente por 24 horas, pero van a tener esos dos sitios o esos tres sitios donde lo pueden ver. Compártelo. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, no le des like, ¿ok? Pero compártelo porque puede haber alguien que le guste y estoy seguro que hay alguien más que necesita oír este mensaje. Pídele a Dios que te guíe con quién lo vas a compartir y hazlo. Puedes en YouTube, puedes registrarte en nuestro canal para que veas todos los mensajes que hemos subido, los que vamos a ir subiendo de aquí en adelante. Te invito a que lo hagas y espero que este mensaje y todos los mensajes hayan sido de bendición, porque yo creo que es Dios hablando a través de mí. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te guíe en su camino y te ayude a salir adelante ante toda prueba. Bendiciones.